Bueno, buenas tardes. Celebro la presencia de la doctora, que considero que para esta eventualidad es uno de los interlocutores más válidos que tengamos para efectos de plantear algunas inquietudes que le son propias a la jurisdicción de familia. Quiero referirme muy brevemente a los aspectos como ha sido tratada la jurisdicción de familia, donde prácticamente fue desconocida por mucho tiempo, al tiempo que también a través de muchas intervenciones vinieron rayos y centellas a efecto de considerar que la jurisdicción de familia no tenía la importancia que realmente tiene dentro de la sociedad. Nuestra tarea como jueces de familia en la jurisdicción de familia ha sido demostrar que efectivamente la función que desempeñamos como jueces de familia cumple con una función social muy importante y le da garantías a la sociedad en general de que los trabajos que nosotros realizamos son eficaces, son eficientes y tienen que ver con el problema más vulnerable que es la población colombiana en materia de familia y de infancia. Se decía que la jurisdicción de familia tenía que en un momento determinado fusionarse a la jurisdicción civil y nosotros veíamos razones muy objetivas sobre el particular cuando, por ejemplo, en principio en ninguna de las reuniones que organizaba el Consejo Superior de la Judicatura y talleres se invitaba a la jurisdicción de familia. Y entendimos la razón por la cual se procedía de esa manera. Es que la jurisdicción de familia no produce una renta para el Banco Mundial. Es que la jurisdicción de familia no persigue capitales, sino que el insumo de la jurisdicción de familia es precisamente la familia, la infancia, los adolescentes, los interdictos y todo lo que tiene que ver con el grupo de personas como son las mujeres y los hombres cabezas de familia. La jurisdicción de familia es una jurisdicción solución, doctora, porque cuando imponemos una cuota alimentaria, cuando perseguimos que se cumpla una cuota alimentaria, cuando nosotros buscamos definir una custodia, cuando protegemos a un niño, cuando protegemos a un incapaz, cuando protegemos a una persona mayor de edad, lo que estamos dando es soluciones a la sociedad. De esta suerte, considero que la jurisdicción de familia es una de las jurisdicciones más importantes con que cuenta el Estado, porque precisamente tiene que resolver los conflictos de las personas más vulnerables. En ese orden de ideas, nosotros, y de pronto aplicando lo que en un momento se dice, que los derechos no hay que reclamarlos, sino que cuando son verdaderos hay que arrebatarlos, hemos entrado a las diferentes mesas demostrando que la jurisdicción de familia sí existe. De esta suerte, en ningún momento y previo a la concertación o previa a la implementación de los diferentes acuerdos, no éramos invitados y sin embargo nosotros llegábamos allá y decíamos: presente la jurisdicción de familia, ténganos en cuenta. Fue así como a través de la coordinación entre jueces y magistrados de la sala de familia elaborábamos documentos diciéndoles: miren, la temática que maneja un juzgado de familia, el tribunal y lo que llega a la Corte Suprema de Justicia son estos procesos de esta naturaleza. ¿Qué mal se hizo, por ejemplo, cuando a través del programa Séptimo Día se invadieron los procesos de adopción que tenían una reserva especial contemplada por el Código de la Infancia y por los tratados internacionales, y se revelaron aspectos propios de la vida de las personas que están amparados por lo que tiene que ver con la intimidad y con la dignidad? Hoy en día,
Son más de 4.700 procesos que manejan bienestar familiar, donde prácticamente la adopción se ha tornado imposible por razón de que se invadió la órbita privada de los procesos de adopción. Y no solo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los demás procesos que tienen que ver con el aspecto de la dignidad humana? Los juzgados de familia, hemos trabajado aspectos de la vida privada, de la intimidad, que en los días de hoy fue evidente lo que se suscitó en relación con un video que infortunadamente se filtró en la sociedad. Y esos videos, doctora, son los que manejamos en la jurisdicción de familia. Los mensajes de texto, las cartas, los videos, las fotografías, todo tipo de documentos que son de la reserva y que gracias a la creación de los centros administrativos van a tener una vulneración de esos derechos. Creemos nosotros que esa reserva debe mantenerse como una garantía de la dignidad de las personas, que debe mantenerse como una garantía de los derechos de los niños que han sido abusados, maltratados, que han sido vulnerados. Creemos que esa garantía debe conservarse con la fase que solo le permite la constitución de un juzgado en la forma como tenemos. Relaciones sexuales extramatrimoniales, maltrato, todo lo que tiene que ver con las conductas que en un momento determinado se evidencian en los procesos, como la zoofilia y una cantidad de circunstancias clínicas que solo son del conocimiento de la jurisdicción y de las personas que están afectadas. Esta es la razón por la cual nosotros decimos es que es una jurisdicción especial, que no tiene por qué ventilarse ante 200 personas que van a formar el centro administrativo, por la simple razón de que si eso se da, pues tendríamos que crear una oficina de Corinte ya o de alguna de esas entidades para que se filtre la información entre la sociedad. Creemos que la dignidad tiene que ser el baluarte principal de las personas dentro de este instrumento judicial. ¿Qué decir, por ejemplo, de los procesos de privación de la patria potestad, donde nosotros vemos una serie de vejámenes, una serie de violación de los derechos de los niños, una serie de aspectos que atentan contra su integridad? ¿Qué decir del maltrato de los ancianos? ¿Y por qué tenemos que revelar todo ese tipo de instrumentos ante la opinión pública? Porque no van a tener la privacidad que se tiene cuando un juez con su equipo profesional que tiene maneja esos aspectos de una manera transparente. Es que ni las altas cortes, ni tampoco el Parlamento, ni la farándula, ni nadie se salva de los procesos de familia. Y gracias a nuestra ética y gracias a nuestra reserva, esos procesos mantienen su intimidad. Es por esta razón, doctora, que nosotros decimos la jurisdicción de familia es una jurisdicción especial, una jurisdicción que necesita que se respete esa dignidad propia de la dignidad de las personas. Como si esto fuera poco, quisiera simplemente revelar qué pasaría en el evento de que el sistema que se pretende implementar realmente cobre vigencia. A los jueces se nos deja con dos colaboradores, que son los sustanciadores. A términos del Código de la Infancia, nosotros tenemos que manejar los procesos de declaratoria de vulnerabilidad, los procesos de homologación de adopciones,
los procesos de restablecimiento de derechos. Debemos manejar la violencia intrafamiliar con las respectivas consecuencias jurídicas. Siendo esto así, el Código de la Infancia nos dice, por ejemplo, que las resoluciones de adoptabilidad o de restablecimiento de derecho tenemos que resolverlas en 10 días. Artículo 100 del Código de la Infancia. Si se trata del restablecimiento de derechos, Bienestar Familiar, a través de su cuerpo de defensores de familia, cuentan con el término de 4 meses para efectos de definirla. Y en el evento de que no lo hubiesen podido definir, pueden obtener una prórroga de 2 meses, todo ello con un equipo interdisciplinario. Me pregunto, ¿un juzgado de familia tiene un equipo interdisciplinario para que pueda abocar con eficiencia los trabajos que por pérdida de competencia tuvieron en bienestar familiar? Y a los jueces se nos conceden 2 meses a partir del momento en que los defensores de familia pierden la competencia. Mientras tanto, el juez abajo en audiencia. A ello sumémosle que el artículo 119 nos dice que ese trabajo que no pudo haber hecho bienestar familiar, el juez tiene que resolverlo en un término asfixiante de 2 meses. Tenemos que resolver todo lo atinente a violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar cuyos componentes temáticos son unos procesos de una gran cantidad de folios y que, a decir verdad, provienen muchas veces de comisarios de familia o de entidades que no tienen la organización precisa de cómo debe llevarse un proceso, y es a nosotros a quienes nos corresponde abocarlo en el estado en que se encuentra, y para ello contamos con el término improrrogable de 10 días. ¿Qué decir de la consulta de los incidentes? Los incidentes para nosotros nos demarcan un término de 3 días para resolverlos, y todo tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y si de las decisiones de arresto se trata, tenemos que hacerlo en el término de 48 horas. Con la circunstancia de que muchas veces se han hecho ilegales las capturas, de donde el juez de manera directa tiene que apersonarse para efecto de que no se vulneren los derechos de la persona que va a ser detenida. O sea, que tenemos que cumplir unas funciones de familia, policivas y además de medidas de ejecución, que, ¿cómo podríamos llamarlo? Pero de todas maneras, todo eso incumbe al cúmulo de trabajo que tiene que abordar un juez de familia. Los tumbos que se han dado en cuanto a la aplicación de los diferentes acuerdos han sido nefastos. Inicialmente se crearon para conocer toda la problemática de Bogotá, doctora, 5 juzgados de familia en oralidad, a quienes nos correspondía, y digo a quienes nos correspondía porque fui uno de los jueces que le correspondió asumir eso, el ingreso de entre 15 y 20 demandas diarias. Califiquemos esas demandas diariamente. Los 5 juzgados de familia en oralidad estuvimos a punto de colapsar, y entonces el Consejo emite otro acuerdo y ya dice no son 5 sino que son 10, y después llega el Consejo y se da cuenta que los experimentos que se estaban haciendo
efectivamente no estaban dando respuesta frente a la necesidad de administración de justicia que se requería. Y por eso decide, creamos ahora todos los jueces de familia. Imaginemos unos 10 juzgados más de descongestión, y llegan y crean los 10 juzgados más, y el 10º, lo eliminan. Y a los pobres compañeros 20 y 21 les corresponde asumir la carga de un juzgado que fue eliminado. Es que el panorama es complicado. En el término de 5 o 6 meses que duré recibiendo el reparto exclusivo, recibimos 1.500 procesos. Las estadísticas que nos manda el doctor Héctor Peña Salgado nos dan fe de esa existencia. Aquí aparecen todos los procesos que fueron llegando y que estuvieron a punto de colapsar. Doctora, la jurisdicción de familia tiene que ser humanizada. ¿Cuántas veces de manera personal lo he hecho yo y lo han hecho los demás compañeros? De ir a abogar porque se le pague un título a una señora que llega a reclamarlo y que hay una confusión frente a los diferentes pimponeos del proceso. ¿Cuántas veces nos hemos apersonado de manera directa para que el oficio que se elabore, que tiene que ser urgente, se emita para ser radicado ante las autoridades de migración, porque un niño está en un peligro inminente de muerte y necesita ser atendido en el exterior? ¿Cuántas veces a través de la inmediación directa del juez hemos logrado conjurar aspectos que tienen que ver con precisamente circunstancias urgentes que no ameritan dilaciones? Y a eso le hemos apostado nosotros como jueces y todo el equipo que nos acompaña. Me pregunto entonces, ¿será que es posible que el juez con 2 colaboradores que quedan pueda atender eficientemente todo lo que yo he advertido, más la competencia que es propio de la naturaleza de la familia? ¿Será que humanamente podemos responder a eso si no contamos con nuestros datos? ¿Será que no se hace falta el citador o el notificador cuando quiera que las decisiones tienen que erradicarse de manera urgente? ¿Será que es posible que en un centro administrativo se puedan llevar cuanta medida cautelar innominada que ahora llama el Código General del Proceso para evitar que la pareja o la persona sea insolvente y que eso sea manejado con los términos laxos a que han hecho referencia los demás compañeros? No estamos afectando así la intimidad, no estamos afectando así los derechos patrimoniales de las personas, no estamos afectando así los derechos fundamentalísimos de los niños y de las personas discapacitadas. Doctora, las peticiones, y en el Consejo las tienen, conjuntas tanto del Tribunal Superior como los jueces de familia, avaladas en su momento por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, dan fe de este clamor. Nosotros no estamos en contra de los centros administrativos, pero estos no tienen por qué crearse bajo el sacrificio, bajo la mengua del personal que nosotros tenemos para cumplir eficientemente las tareas que constitucionalmente nos corresponden. ¿Por qué el Consejo Superior de la Judicatura no cumple con la tarea fundamental que es meter esa necesidad dentro del presupuesto de la rama, para efecto que una vez obtenido ese presupuesto sí entren de manera eficiente los centros administrativos con las personas que se requieran? Pero no podemos experimentar en este momento en desmedro de lo que es la administración de justicia. Esta
petición la hago vehementemente y la hago en defensa de los intereses de los niños, en defensa de los intereses de las personas que integran de la familia y concretamente de la sociedad en general. Doctor, una pregunta. ¿Cuántos jueces de familia de Bogotá acompañan este proceso de la mesa, más o menos? Prácticamente cuando los jueces de familia deciden reunirse tras la crisis en la cual nos encontramos abocados, prácticamente fue una mayoría como de 25 cuando nos reunimos y deciden delegarme a mí la representación para que yo asista a las mesas de concertación, lo cual quiere decir que hay una mayoría. No sé en este momento, bajo los diferentes tires y aflojes, cómo estarán las circunstancias, pero la mayoría de los jueces le estamos acostando a lo que es las mesas de concertación. Y por mi conducto, y con el relativo temor que se puede tener para venir a argumentar este tipo de necesidades, porque han llegado rumores de que quienes estamos asistiendo a esto seremos revisados con un tamiz especial frente a nuestra producción y lo demás, que en mi caso está a prueba. Traigo el mensaje simplemente de los compañeros y ellos, por mi conducto, dicen: señores magistrados, es humano cometer errores y desatinos, pero también es humano reconocerlos. El Consejo Superior de la Judicatura debe en esta oportunidad actuar con humildad propia de los seres grandes y reconocer que cometió errores al producir los actos con sus nefastas consecuencias. No somos los jueces ni los magistrados los causantes de la crisis. La infancia, la adolescencia, los incapaces, los interdictos, las mujeres y hombres cabezas de familia, los ancianos, las familias y la sociedad en general sabrán reconocer la reorientación que se le dé a esas determinaciones. Al conjurar la crisis en que hoy nos encontramos, el Consejo saldrá al paso de los comentarios que se ciernen en todos los estamentos de que el Consejo solo busca fortalecer la burocracia que la ve amenazada por los cambios de la estructura de la rama judicial. Le saldrá al paso igualmente a los comentarios que el paro o el cese de actividades le favorece al Consejo Superior de la Judicatura para eternizarse en el poder, aprovechando la crisis institucional que hoy nos afecta a todos. En nombre de los jueces, de los magistrados y de los empleados, reclamo del Consejo la rectificación pública del calificativo humillante, degradante e indigno que se nos dio al calificarnos como personajes al margen de la ley. Reclamo igualmente en nombre de la jurisdicción de familia la dignidad que se le debe dar a la especialidad y con ello la conservación de la planta en la forma como vehemente la hemos reclamado. No queremos ser partícipes del desconocimiento de la intimidad, de la dignidad, de la reserva que se constituye en un patrimonio moral de nuestra sociedad. En esos términos, compañeros, señora magistrada, dejo planteadas las inquietudes de la jurisdicción de familia. Como complemento de ello, me faltaba algo, que era que sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ratifican lo expuesto en este momento cuando se refieren en muchos casos a que la identidad de las personas por el respeto a la dignidad tiene que conservarse al punto que no se permite en las páginas de la RAME
la emisión de los nombres de las personas afectadas.